El aire en el legendario estudio Harpo de Oprah Winfrey, un espacio consagrado a la vulnerabilidad y la verdad televisada, vibraba con una electricidad particular esa tarde. No era solo la anticipación habitual que precedía a una entrevista con una figura de renombre mundial, era algo más denso, casi cargado de presagio. El invitado del día era Elon Musk. El nombre por sí solo garantizaba una audiencia masiva y titulares globales. El hombre que prometía futuros interplanetarios, vehículos autónomos y simbiosis humano-máquina se sentaría frente a la mujer que había dominado el arte de desnudar el alma humana ante millones. La promesa tácita en el aire no era solo una discusión sobre tecnología, era un posible choque de titanes, una exploración de la compleja intersección entre la ambición desmedida, el progreso tecnológico y su costo humano. Millones de espectadores, desde Silicon Valley hasta los rincones más remotos del planeta, sintonizaban, esperando no solo información, sino quizás, una revelación, un momento de verdad sin filtros. La entrevista comenzó con la maestría habitual de Oprah. Estableció un tono de respeto e interés genuino, guiando a Musk a través de sus logros más recientes y espectaculares. Hablaron del último prototipo de Starship, su imponente silueta recortada contra el cielo de Texas, Musk describiendo con pasión los desafíos termodinámicos y la visión de una colonia autosuficiente. Transitaron hacia Tesla, los avances en inteligencia artificial para la conducción autónoma, la promesa de un transporte más seguro y sostenible, Elon explicando los matices del aprendizaje automático y las redes neuronales. Él, visiblemente cómodo en este terreno familiar, desgranaba complejidades técnicas con una facilidad pasmosa, sus ojos brillando con la convicción del verdadero creyente en el poder redentor de la tecnología. Compartió una anécdota detallada sobre un momento, eureka, durante el desarrollo del piloto automático, involucrando una solución contraintuitiva a un problema de sensores que había desconcertado a su equipo durante meses. Luego, la conversación viró hacia Neuralink, quizás su empresa más controvertida y filosóficamente cargada. Musk habló de su potencial para curar enfermedades neurológicas devastadoras como la parálisis o el Alzheimer, restaurando la función y la dignidad. Pero no rehuyó su visión a largo plazo, la fusión eventual de la conciencia humana con la inteligencia artificial como un medio para asegurar la supervivencia de la humanidad frente a una superinteligencia potencialmente hostil. Oprah escuchaba atentamente, asintiendo, formulando preguntas inteligentes que demostraban una comprensión profunda de las implicaciones éticas y técnicas. Pero ¿quién decide los límites de esa fusión, Elon? ¿Qué salvaguardias existen para evitar un mal uso? Permitió a Musk pintar su lienzo futurista con trazos audaces, creando una atmósfera de diálogo intelectual estimulante, una celebración aparente de la visión y el ingenio humano llevados al límite. Pero quienes conocían bien a Oprah sabían que esta exploración del futuro lejano era, en realidad, el preludio necesario para aterrizar bruscamente en el presente tangible. Su verdadera habilidad residía en pivotar desde lo macro a lo micro, desde la visión grandiosa al impacto personal, y a menudo, doloroso. Y el momento de ese pivote, cuidadosamente preparado, había llegado. El cambio en la atmósfera fue instantáneo, como si un interruptor hubiera sido accionado en la expresión de Musk. La energía expansiva se contrajo bruscamente. Se reajustó en el sillón, un gesto casi imperceptible pero revelador, como preparándose para un impacto esperado pero no deseado. Su sonrisa, antes fácil y entusiasta al hablar de tecnología, se volvió una línea tensa, controlada. Sus ojos perdieron algo de su brillo visionario y adoptaron un matiz defensivo, casi desafiante. La pregunta quedó suspendida en el aire cargado del estudio, directa, personal, ineludible. Musk sostuvo la mirada de Oprah por un largo momento, una compleja batalla interna reflejándose fugazmente en su rostro, sorpresa, desafío, quizás una pizca de vulnerabilidad rápidamente sofocada. La audiencia en el estudio y los millones en casa estaban en absoluto silencio, sintiendo la gravedad del momento. Él abrió la boca, pareció a punto de lanzar otra refutación estadística, otra justificación basada en la misión, pero luego la cerró. Una sombra de duda genuina, quizás por primera vez públicamente visible bajo los focos, cruzó su rostro antes de que la máscara de certeza y control volviera a encajar en su lugar, más rígida que antes. La entrevista concluyó poco después,
la atmósfera cargada de una cortesía gélida. El apretón de manos fue breve, casi inexistente. Musk se marchó rápidamente, rodeado por su séquito, dejando tras de sí un torbellino de preguntas sin respuesta, una palpable sensación de confrontación inacabada y, quizás, una semilla de duda plantada en el terreno más inesperado. Oprah permaneció en su sillón, pensativa, su mirada siguiendo la figura que se retiraba. Sabía que la verdadera conversación, la más importante, apenas había comenzado, aunque fuera solo en la tumultuosa mente de su extraordinario y complejo invitado. En los días que siguieron a la tensa entrevista, Musk intentó sumergirse de nuevo en la vorágine del trabajo, buscando refugio en la complejidad de la ingeniería y la estrategia empresarial. Exigió a sus equipos análisis de datos aún más detallados, informes comparativos de la industria, testimonios positivos de empleados, cualquier cosa que pudiera reforzar su narrativa y silenciar la incómoda voz de duda que la confrontación con Oprah había despertado. Revisó personalmente métricas de seguridad, resultados de encuestas de clima laboral, notando, quizás con una nueva perspectiva, las bajas tasas de respuesta en ciertas áreas de producción, buscando la validación estadística de que su percepción era la correcta, que las críticas eran injustas. Sin embargo, las palabras de Oprah, y sobre todo la especificidad de las historias de María y David, nombres que ahora resonaban con un peso inesperado, volvían a él en momentos de quietud, durante los largos vuelos o en las solitarias horas de la noche. ¿Era realmente posible que su visión desde la cima estuviera tan fundamentalmente desconectada de la realidad vivida en la base de sus propias organizaciones? ¿Podría estar tan profundamente equivocado sobre la naturaleza de la cultura que él, más que nadie, había moldeado con su ejemplo y sus exigencias? Fue esta creciente inquietud, esta necesidad casi física de ver la verdad por sí mismo, sin los filtros de los informes corporativos o las presentaciones optimistas, lo que lo llevó a tomar una decisión impulsiva, casi subconsciente. Sin previo aviso a la alta dirección, desviándose de su itinerario oficial, organizó una visita improvisada a una de sus plantas de componentes menos conocidas y raramente visitadas por él. No era una gigafábrica emblemática, sino una instalación más antigua, menos automatizada, ubicada en una zona industrial olvidada en las afueras de Fremont, un lugar alejado de las cámaras, los tours para inversores y la atención mediática. Llegó en un vehículo discreto, casi de incógnito, acompañado únicamente por un asistente personal de confianza, dando instrucciones explícitas de no ser anunciado a la gerencia local hasta que ya estuviera físicamente dentro de las líneas de producción. Quería la sorpresa total. Quería ver un día normal, la operación real, no una actuación pulcra preparada para el SEO. Caminó por las líneas de ensamblaje, y la realidad lo golpeó con fuerza. El ruido era ensordecedor, una cacofonía constante de maquinaria pesada y alarmas intermitentes. El ritmo era frenético, implacable. Observó a los trabajadores, una mezcla diversa de edades y orígenes, muchos de ellos claramente inmigrantes, moviéndose con una rapidez tensa, casi desesperada, sus rostros marcados no solo por la fatiga, sino por una profunda concentración para evitar errores costosos. Vio estaciones de trabajo adaptadas apresuradamente, soluciones improvisadas que bordeaban las normativas de seguridad. Notó las advertencias de seguridad multilingües, algunas desgastadas, otras parcialmente cubiertas por notas de producción urgentes. Captó la mirada de un supervisor de línea, la presión evidente en sus ojos mientras instaba a su equipo a acelerar, a cumplir la cuota de producción de la hora que parpadeaba amenazadoramente en una pantalla gigante sobre ellos. Se detuvo a observar una sección particularmente intensiva donde se ensamblaban manualmente complejos paquetes de baterías, un trabajo repetitivo y físicamente exigente. Y entonces ocurrió. Una sirena corta y aguda perforó el estruendo industrial. Un grito ahogado, seguido de un silencio antinatural en esa sección de la línea. Los trabajadores cercanos se detuvieron bruscamente, sus cabezas girando hacia el origen del sonido. A solo unos metros de donde Musk estaba parado, observando en silencio, un joven trabajador, que no aparentaba más de 20 años, se había desplomado hacia atrás desde su puesto de trabajo, su cuerpo cayendo pesadamente sobre el frío suelo de hormigón. Sus compañeros de línea se arremolinaron a su alrededor instantáneamente, algunos gritando su nombre con pánico, otros pidiendo ayuda a gritos.
El supervisor llegó corriendo, su rostro una máscara de alarma mezclada con una visible frustración por la interrupción de la producción. Los paramédicos internos de la planta, equipados con una camilla, aparecieron en lo que parecieron segundos eternos. Mientras trabajaban febrilmente sobre el joven, cuya respiración era superficial y errática, y cuya piel bajo las duras luces fluorescentes tenía un tono pálido y alarmantemente sudoroso, Ilan se quedó inmóvil, un espectador congelado, observando la escena desarrollarse con una claridad de pesadilla, como en cámara lenta. Escuchó fragmentos de la tensa conversación entre los paramédicos y el supervisor que se cernía sobre ellos. Golpe de calor severo, posible agotamiento, me dijo que llevaba doble turno desde ayer, la presión por la cuota de esta semana ha sido brutal, ya se había quejado de mareos esta mañana, pero dijo que seguiría. Y entonces, el momento que lo cambiaría todo. Mientras uno de los paramédicos buscaba identificación en los bolsillos del joven para el informe médico, encontró la tarjeta de empleado plastificada, la sostuvo a la luz y leyó el nombre en voz alta, con la impersonalidad de quien llena un formulario. Nombre: Chen David. Número de empleado. Ilan sintió como si el suelo de la fábrica desapareciera bajo sus pies, como si el aire le fuera succionado de los pulmones. David Chen. El mismo nombre que Oprah había pronunciado en su estudio apenas unos días antes. Podría haber miles de David Chen en el mundo, razonó una parte desesperada de su cerebro. Pero en ese instante, en ese lugar, bajo esas circunstancias, la coincidencia era demasiado cósmica, demasiado brutalmente significativa para ser descartada como azar. Era como si el universo, o quizás una fuerza que él siempre había negado, le estuviera gritando una verdad ineludible, una verdad que se había resistido a escuchar. Las palabras exactas de Oprah resonaron en su cabeza con la fuerza de un martillazo, ya no como una pregunta, sino como una acusación directa. ¿Es ese un caso aislado, aceptable, Ilan? En ese preciso momento, la intrincada fachada de negación, justificación y estadísticas cuidadosamente construida por Musk se hizo añicos, derrumbándose en un instante. La realidad cruda, sin adornos, de las consecuencias humanas directas de la presión implacable que definía partes de su imperio estaba allí, tendida en una camilla frente a él. Las métricas de seguridad promedio de la industria, los brillantes programas de bienestar corporativo, las grandiosas justificaciones sobre la misión de salvar a la humanidad, todo se sintió como ceniza amarga en su boca. Vio, quizás por primera vez sin los filtros de su propia narrativa, el costo real, tangible, de su ambición desmedida, medido no en dólares, ni en unidades producidas, ni en hitos tecnológicos, sino en la salud comprometida y la dignidad vulnerada de personas jóvenes como David Chen. La epifanía no fue un destello intelectual, fue visceral, un golpe directo al estómago y al corazón que lo dejó sin aliento. Comprendió, con una claridad aterradora, que había construido un imperio que, en su búsqueda obsesiva de eficiencia sobrehumana, corría el riesgo constante y sistémico de deshumanizar precisamente a aquellos que lo hacían posible. Musk abandonó la planta abruptamente, en silencio, dejando atrás a los ejecutivos locales confundidos y balbuceando explicaciones. Durante el largo y silencioso vuelo de regreso en su jet privado, no trabajó. No revisó correos. Simplemente miró por la ventana la vasta e indiferente extensión de nubes debajo, sintiendo un peso desconocido y opresivo en el alma. La imagen de David Chen en la camilla, la mirada resignada de sus compañeros, las preguntas penetrantes de Oprah, las historias de presión y miedo, todo convergía ahora en una conclusión única e ineludible: tenía que cambiar. Y no se trataba solo de ajustar políticas o procedimientos marginales. Tenía que instigar un cambio fundamental, cultural, en el corazón de sus empresas. Y quizás, lo más difícil de todo, tenía que empezar por cambiarse a sí mismo. Pasó los siguientes días en una intensa y solitaria reflexión. Se encerró con los informes internos que había solicitado, pero esta vez los leyó con una perspectiva radicalmente diferente, buscando no la autojustificación, sino los patrones de estrés sistémico, las señales de agotamiento ignoradas, las quejas sobre seguridad minimizadas. Tuvo conversaciones telefónicas tensas y difíciles con altos ejecutivos de operaciones globales, presionándolos, cuestionando sus suposiciones, exigiendo respuestas honestas más allá de las métricas superficiales.
Algunos intentaron minimizar los problemas, culpar a factores externos o a empleados que no encajaban con la cultura. Despidió sumariamente a un par que mostraron una particular falta de empatía o una negativa a aceptar la responsabilidad. Sabía que esto era solo el comienzo, una reacción inicial. La verdadera tarea, la de reparar el daño y reconstruir la confianza, sería larga y ardua. Y sabía que necesitaba hacerlo no solo internamente, sino también públicamente. Y quizás lo más importante, personalmente. Su primer paso concreto en ese camino fue inesperado incluso para él mismo. Decidió contactar de nuevo a Oprah Winfrey. No era una decisión fácil. Implicaba tragarse una dosis considerable de orgullo, admitir explícitamente que la mujer a la que había acusado, aunque fuera veladamente, de sensacionalismo y falta de rigor, había tenido razón en lo esencial. Pero sentía que era un paso absolutamente necesario. No era solo por respeto a ella, o por limpiar su imagen pública. Era una forma de marcar un punto de inflexión para sí mismo, de cerrar el círculo de su propia negación y abrir la puerta a una nueva forma de liderar. Su asistente de mayor confianza transmitió la solicitud con delicadeza. Elon Musk pedía humildemente una reunión privada con la señora Winfrey, en el lugar y momento que ella dispusiera, para discutir asuntos importantes surgidos directamente de su entrevista anterior. La respuesta de la oficina de Oprah tardó un par de días, un tiempo que Musk pasó en una inusual introspección. Finalmente, llegó la confirmación. Oprah lo recibiría en las oficinas de Harpo en Chicago la semana siguiente. El ambiente en la oficina privada de Oprah era intencionadamente sereno, un mundo aparte de la tensión eléctrica del estudio de televisión días atrás. Grandes ventanales ofrecían vistas impresionantes del lago Michigan, y la decoración, elegante y sobria, invitaba a la calma y la reflexión. Oprah lo saludó con una cortesía profesional, su mirada directa pero sin la intensidad interrogativa de la entrevista. Había una expectación tranquila en su semblante, una apertura a escuchar, pero sin prejuzgar. No hubo charla trivial ni rodeos. Elon, tan pronto como se sentaron en cómodos sillones enfrentados, fue directo al grano, su voz notablemente más baja, más mesurada que de costumbre. Oprah, comenzó, la tensión inicial evidente en su postura. Gracias, sinceramente, por acceder a recibirme. Sentí que era imperativo venir en persona. Hizo una pausa, respirando hondo como para reunir valor. Necesito decirte, que tenías razón. Completamente. Durante la entrevista, mi reacción fue puramente defensiva. Me sentí acorralado, atacado en mi visión, en mi trabajo, e interpreté tus preguntas como una agresión, no como una invitación a la reflexión. Pero la verdad, su voz se quebró casi imperceptiblemente, es que no estaba escuchando. Estaba protegiendo mi narrativa. Mi ego. Procedió a relatarle con detalle y sin excusa su visita improvisada a la planta, la atmósfera que percibió, el colapso de David Chen, la confirmación devastadora de su identidad, la cruda realidad que vio en los ojos de los otros trabajadores. Verlo allí, en esa camilla. Oprah, me rompió, admitió, la vulnerabilidad clara en su rostro por primera vez. Ver la desconexión entre los informes que leo y la vida real de la gente que construye mis sueños. Fue como si una venda cayera de mis ojos. Me di cuenta, de una forma que ninguna estadística podría mostrarme, de mi propia ceguera. En mi obsesión por la misión, por la velocidad, por cambiar el mundo, a escala macro, había perdido completamente de vista el impacto micro, lo más importante, la gente. Había permitido, conscientemente o no, que se creara una cultura donde la presión era simplemente insostenible, donde las personas eran vistas como recursos intercambiables, no como seres humanos valiosos. Y la responsabilidad última de esa cultura es mía. Completamente mía. No hay excusas. La miró directamente, la sinceridad inconfundible en sus ojos. Lo siento profundamente, Oprah. Lamento mi arrogancia en la entrevista. Lamento no haber tomado tus palabras, y las historias humanas que representaban, con la seriedad que merecían. Lamento el impacto real que esa cultura ha tenido en personas como David y María, y en tantas otras que quizás nunca conozca. Me equivoqué. Fundamentalmente.
Oprah lo había escuchado en absoluto silencio, inmóvil, su legendaria capacidad de escucha activa en pleno funcionamiento. Su mirada, fija en él, no era de juicio, sino de profunda atención, evaluando no solo las palabras dichas, sino la transformación palpable en el hombre que tenía delante. Cuando Ilan terminó, un silencio cargado de emoción llenó la espaciosa oficina. Finalmente, Oprah asintió lentamente, una leve sonrisa compasiva curvando sus labios. Ilan, dijo, su voz suave pero resonando con la autoridad moral que la caracterizaba. Gracias. Gracias por tu extraordinaria honestidad hoy. Gracias por tu vulnerabilidad. Se necesita una fuerza y un coraje inmensos para reconocer un error de esta magnitud, para enfrentar la propia ceguera y la propia responsabilidad, especialmente cuando se está en la cima del mundo, cuando todos te dicen constantemente que eres un genio infalible. Hizo una pausa deliberada, permitiendo que la gravedad y la sinceridad del momento se asentaran entre ellos. Te dije en la entrevista, continuó, que el verdadero liderazgo se mide por la compasión. Y hoy añadiría esto, basado en lo que me has mostrado, también se mide, quizás aún más, por la capacidad de autocorrección. Por la humildad profunda de poder decir, me equivoqué, no como una formalidad, sino desde el corazón, y luego dedicar toda tu considerable energía e inteligencia a enmendarlo, a asegurarte de que no vuelva a suceder. Se inclinó ligeramente hacia él, su mirada mezclando empatía con una clara lección. La humildad, Ilan, no es pensar que eres menos, eso es falsa modestia. Es pensar menos asterisco en asterisco ti. Es la capacidad de ver más allá de tu propia visión, por brillante que sea, y reconocer que es intrínsecamente incompleta sin las perspectivas, las necesidades y el bienestar fundamental de todos aquellos que te ayudan a construirla. Significa usar tu poder no solo para innovar en tecnología, sino para innovar en humanidad. Significa crear sistemas, culturas empresariales, donde la dignidad humana no sea una ocurrencia tardía o una métrica de relaciones públicas, sino el fundamento no negociable. Donde la gente se sienta psicológicamente segura para hablar, para señalar problemas, para cuidar de sí misma y de los demás, para ser plenamente humana, incluso mientras persiguen objetivos extraordinarios. Le ofreció una sonrisa genuina, cálida, la primera desde que él había llegado. Tu disculpa, Ilan, es profundamente sentida y, por lo tanto, es aceptada de corazón. El perdón se ofrece libremente. Pero ambos sabemos que el verdadero trabajo, el trabajo difícil y sostenido, comienza ahora. La pregunta ya no es si cometiste un error, sino que vas a construir, que vas a cambiar a partir de esta nueva y dolorosa comprensión. ¿Cómo vas a asegurarte, de manera sistémica y verificable, que la grandiosa misión nunca más eclipse a la preciosa humanidad que la sirve? Ilan asintió lentamente, absorbiendo cada palabra, sintiendo simultáneamente el peso de la responsabilidad y la liberación que provenía de la verdad reconocida. Estoy trabajando en eso, dijo con convicción renovada. La auditoría independiente y sin restricciones ya está en marcha. Estamos revisando completamente los objetivos de producción, los protocolos de seguridad, los canales de comunicación anónima, la estructura de incentivos de la gerencia, la cultura general. Pero sé que tienes razón, es un proceso largo y continuo. Requerirá vigilancia constante, recursos dedicados y un cambio fundamental de prioridades, empezando por mí, por mi propio ejemplo y mis propias métricas de éxito. Eso, dijo Oprah, poniéndose de pie con una sonrisa de aprobación genuina y extendiendo la mano, es exactamente lo que esperaba y necesitaba escuchar. Él se levantó y tomó su mano, un gesto que se sintió como un cierre simbólico, y al mismo tiempo, como un nuevo y arduo comienzo. Gracias de nuevo, Oprah, por la llamada de atención inicial, por más dura que fuera. Y por escucharme ahora. Sigue escuchando, Ilan, repitió ella como despedida, su consejo final resonando con una profundidad recién adquirida. Sigue escuchando. Especialmente a las voces que son más fáciles de ignorar, las que no salen en los titulares, las que susurran desde la línea de montaje. Ahí es donde a menudo reside la verdad más importante. Elon Musk salió de Arpo Studios esa tarde sintiéndose irrevocablemente diferente.
La pesada carga de la negación y la defensiva había sido reemplazada por el peso, aún más significativo pero extrañamente más ligero, de la responsabilidad aceptada y el propósito redefinido. La entrevista que había comenzado como una confrontación pública se había convertido, a través de una dolorosa pero necesaria dosis de realidad, en el catalizador silencioso de una transformación interna potencialmente radical. El camino por delante era incierto, plagado de desafíos monumentales. Cambiar la cultura arraigada de corporaciones globales diseñadas para la velocidad y la disrupción era una tarea hercúlea, quizás más difícil que llegar a Marte. Pero mientras caminaba bajo el cielo ventoso de Chicago, sintió surgir en su interior una determinación diferente, más arraigada, más humana, más conectada con la Tierra que cualquier ambición anterior de conquistar las estrellas. La lección de humildad había sido dolorosamente aprendida. Ahora, comenzaba la verdadera y duradera tarea de aplicarla, día tras día, decisión tras decisión. Si esta historia te ha tocado el corazón, hay muchas más por descubrir. Suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje lleno de emociones, lecciones y humanidad. Porque a veces, una sola historia puede cambiarlo todo.